El 5 de diciembre de 1872, el capitán David Moorhouse del bergantín británico Dei Gratia observó con atención el horizonte. El Atlántico Norte se extendía inmenso y desolado bajo un cielo encapotado, con una brisa helada que auguraba tormenta. Fue entonces cuando su segundo oficial, John Knight, avistó algo extraño en la distancia. «Velas a la vista, capitán», gritó Wright, señalando con su catalejo hacia un punto borroso en el agua. Moorhouse tomó su propio catalejo y enfocó la vista. Un bergantín avanzaba erráticamente, sus velas parcialmente desplegadas, como si nadie lo gobernara. Pero lo más inquietante era su deriva. La tripulación del Dei Gratia observó en silencio cómo la nave se acercaba lo suficiente como para distinguir su nombre pintado en la popa, Mary Celeste. Un escalofrío recorrió a Moorhouse. Conocía bien ese barco. Había zarpado semanas antes desde Nueva York rumbo a Génova, comandado por el capitán Benjamin Briggs. 4 marineros remaron con cautela hacia el Mary Celeste, con Moorhouse y Wright a la cabeza. Al aproximarse, notaron la inquietante quietud del bergantín. No había nadie en cubierta. La bandera ondeaba deshilachada, como si hubiera sido castigada por una tormenta, aunque el mar estaba tranquilo. Al subir por la escalera de estribor, los hombres sintieron una opresión en el pecho. La cubierta estaba en perfectas condiciones. No había signos de lucha ni daños visibles. La única irregularidad era la escotilla de carga, que yacía entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. «¿Hola?», llamó Wright con cautela. «¿Hay alguien aquí?». Revisaron la popa, el timón y la bitácora. Todo en orden. Sin embargo, al inspeccionar el comedor, lo que vieron les heló la sangre. Sobre la mesa, varios platos seguían servidos con comida que aún no se había echado a perder. Un frasco de aceite seguía encendido, su llama temblorosa iluminando los rostros pálidos de los marineros. «¿Cómo es posible?», murmuró uno de los hombres. «Es como si todos hubieran desaparecido de un momento a otro», dijo Wright, tocando un plato aún tibio. Moorhouse frunció el ceño y abrió el diario de navegación del capitán Briggs, que descansaba en su escritorio, intacto. La última anotación era del 4 de diciembre, un día antes. No mencionaba ningún problema grave, solo referencias vagas a una niebla densa y un malestar entre la tripulación. El Mary Celeste había zarpado de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con destino a Génova. A bordo iban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sara y su hija de 2 años, Sophia, además de una tripulación de 7 hombres. La travesía comenzó sin incidentes, con el viento a favor. Sin embargo, apenas pasados unos días en alta mar, algo comenzó a inquietar a la tripulación. El primer oficial, Albert Richardson, fue el primero en notar que algo no iba bien. Durante su guardia nocturna, oyó golpes sordos procedentes de la bodega. Pensando que podía tratarse de un barril suelto, bajó con una lámpara. Todo estaba en orden. No obstante, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si lo estuvieran observando. El marinero Thomas Fracher habló de sombras moviéndose por la cubierta cuando la luna brillaba sobre las velas. Al principio, sus compañeros se burlaron de él, pero el cocinero Edward Head comenzó a evitar la bodega. Decía que el aire allí era demasiado pesado, como si la propia madera del barco estuviera respirando. Sarah Briggs empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando en la madrugada, diciendo que había algo en el barco, algo que se movía entre las sombras y la observaba mientras dormía. Benjamin Briggs intentó calmarla, atribuyéndolo al cansancio del viaje, pero en el fondo, él también sentía una inquietud creciente. El 2 de diciembre, una densa niebla cubrió el barco. El viento se detuvo, y el Mary Celeste quedó atrapado en un silencio antinatural. La tripulación comenzó a comportarse de forma extraña, algunos hombres se mostraban irritables y otros, inexplicablemente agotados, como si una presencia invisible les drenara la energía. Esa noche,
Fracture desapareció. Benjamin Briggs anotó en su bitácora: algo no está bien. Fracture ha desaparecido. Sarah no duerme y la tripulación está inquieta. Niebla densa, viento ausente. Debemos rezar. La sensación de ser observados se hizo insoportable. La tripulación estaba al borde del pánico, y aún no sabían que el Mary Celeste se dirigía a su destino final. El 2 de diciembre de 1872, la niebla cubrió el Mary Celeste como una mortaja. Benjamin Briggs, preocupado, permaneció despierto hasta bien entrada la madrugada. Se aferraba a la esperanza de que la niebla se disipara con la luz del sol, pero algo en su interior le decía que aquella quietud no era natural. Briggs se levantó de su escritorio y tomó el farol. Al salir a cubierta, se encontró con Richardson, el primer oficial, quien tenía el rostro pálido. Richardson susurró que algo andaba mal y que los hombres estaban asustados, jurando que algo se movía en la niebla. Esa misma noche, desapareció otro hombre. A la mañana siguiente, Briggs descendió a la bodega para inspeccionar la carga. Allí, sobre las barricas de alcohol, alguien había escrito Redivivus en un líquido oscuro. El significado en latín era claro: devuelto a la vida. Cuando Briggs salió de la bodega, sintió que alguien lo observaba desde la niebla. El miedo se extendió entre los marineros. Richardson intentó calmar a los hombres, pero ellos hablaban de susurros en la noche y sombras moviéndose a bordo. El 4 de diciembre, la situación se volvió insoportable. Un marinero intentó lanzarse por la borda, pero fue detenido. Al día siguiente, el Mary Celeste estaba vacío. La niebla seguía envolviendo el barco, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. El capitán Briggs escribió su última anotación: la niebla ha regresado. Nos llama por nuestros nombres. No podemos resistir más. Dios nos ayude. La tripulación estaba al borde del colapso. Albert Richardson asumió un aire sombrío y decidido. El marinero Thomas Andersen, desesperado por respuestas, bajó a la bodega con una lámpara. No volvió a subir. Richardson y Louis Markham fueron tras él. Un grito desgarrador sacudió el barco. Briggs corrió hacia la escotilla y descendió. La lámpara de Andersen yacía en el suelo. La bodega apestaba a sal y algo rancio. Markham estaba encogido en una esquina, temblando. Richardson miraba fijamente la pared, donde había un dibujo grotesco, una figura humana alargada y retorcida. Subieron a cubierta de inmediato. Al bote, ordenó Briggs. Los hombres se precipitaron a preparar el bote salvavidas. Sarah y Sofía fueron las primeras en subir. Pero entonces, un sonido imposible reverberó en el aire, un susurro grave y distorsionado. La niebla se abrió y en el horizonte, una figura alta y delgada se alzaba sobre las aguas. No tenía rostro, solo una silueta imposible de definir. El mar hirvió a su alrededor. Richardson intentó hablar, pero su voz se quebró. Louis Markham gritó. La niebla se cerró de golpe. Y cuando volvió a despejarse, el Mary Celeste estaba vacío. El 5 de diciembre de 1872, el Dei Gratia se encontró con el Mary Celeste a la deriva. Todo estaba en su sitio, excepto lo más importante, su tripulación. No había signos de lucha, de tormenta ni de abordaje. Solo un barco fantasma flotando en la inmensidad del Atlántico. El capitán Moorhouse y sus hombres recorrieron la cubierta en un silencio tenso. Todo parecía intacto, como si los tripulantes simplemente hubieran desaparecido en medio de sus tareas diarias. Pero a medida que exploraban el barco, el aire se volvía más pesado, la atmósfera más opresiva. Algunos marineros susurraban entre ellos, diciendo que sentían un frío antinatural en ciertos rincones del barco. Otros juraban que, por el rabillo del ojo, veían sombras moverse entre las velas. Moorhouse intentó ignorar las supersticiones de su tripulación. Cuando entró en el camarote del capitán Briggs,
encontró algo que lo hizo dudar. La última anotación, sobre la mesa del capitán descansaba su bitácora, abierta en la última página escrita. La niebla ha regresado. Nos llama por nuestros nombres. No podemos resistir más. Dios nos ayude. Moorhouse sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fecha de la anotación era el 4 de diciembre, un día antes de que encontraran el barco. Pero lo más perturbador era que la tinta aún parecía fresca, como si acabara de escribirse. Junto a la bitácora, una Biblia abierta mostraba un versículo subrayado con trazo tembloroso, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Moorhouse cerró el libro con un chasquido. En la bodega, todo parecía en orden, hasta que uno de los marineros tropezó con algo. Era una pequeña muñeca de trapo. Estaba vieja y desgastada, pero lo más inquietante era que su tela estaba rasgada en la cara, como si alguien hubiera intentado borrar su identidad. Junto a las barricas de alcohol, la madera del barco estaba marcada con un símbolo desconocido, tallado con torpeza en la superficie. No pertenecía a ningún idioma que conocieran. Parecía más un garabato hecho con desesperación. Cuando uno de los marineros pasó la mano por la marca, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si un viento helado hubiese atravesado la bodega. «Este barco está maldito, capitán», susurró uno de los hombres. «No deberíamos estar aquí». Esa noche, la tripulación del Dei Gratia decidió remolcar el Mary Celeste hasta Gibraltar. Pero mientras navegaban, la niebla comenzó a levantarse de nuevo, espesa y pesada como la de un cementerio. Uno de los marineros se despertó gritando en mitad de la noche. Juraba haber oído una voz susurrando su nombre dentro del camarote vacío del capitán Briggs. Otro hombre se negó a volver a pisar la cubierta del Mary Celeste. Dijo que, al cruzar la bodega, sintió que alguien lo observaba desde las sombras. Cuando finalmente entregaron el barco a las autoridades, Moorhouse sintió un extraño alivio. Era como si se hubiera librado de algo invisible, algo que se aferraba al Mary Celeste como una sombra hambrienta. El misterio jamás se resolvió. El Mary Celeste fue vendido y continuó navegando, pero los marineros que sirvieron en él siempre hablaban de extraños accidentes, de noches en las que el barco crujía como si alguien caminara sobre la cubierta vacía. Y en las noches de niebla espesa, algunos aseguraban que, si escuchabas con atención, podías oír los nombres de los desaparecidos susurrados por el viento. El mar es un juez implacable, un guardián de secretos insondables que se lleva consigo las verdades que los hombres nunca llegan a conocer. El destino del Mary Celeste es uno de esos enigmas, un eco atrapado en las corrientes del tiempo, donde la línea entre la razón y el misterio se desdibuja. Quizás la verdadera lección de su tragedia no radique en descubrir qué ocurrió aquella fatídica noche, sino en aceptar que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. La ambición del hombre lo empuja a conquistar lo desconocido, pero a veces lo desconocido mira de vuelta. El océano, vasto y eterno, no olvida a quienes osan desafiar sus dominios sin comprender sus reglas. Y cuando la niebla se cierra sobre un barco en mitad de la nada, quizás no sea solo la naturaleza quien lo envuelve, sino algo más antiguo, algo que espera pacientemente en la bruma. Tal vez, el Mary Celeste nunca estuvo vacío. Quizás, simplemente, su tripulación cruzó un umbral del que jamás pudieron regresar.